Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Hace unos buenos meses grabé un tema sobre el secularismo, el laicismo, y creo que es necesario recordar y retomar esta temática por la actualidad que posee. Y más, pues, por los acontecimientos que se están suscitando en la iglesia. Pues bien, vamos a traer una sencilla noción de secularismo, elemental, pero creo que bastante clara. El secularismo es la ideología que apunta a separar a Dios de la vida pública y pretende la sistemática eliminación de cuanto hay de cristiano. Bueno, si a ti te sirve Cristo Jesús, si a ti te sirven los seres alados, si a ti te sirven las cosas de Dios, pues muy bien, pero ve, hazlo en tu sacristía, allá. Allá desempolva los capizallos del sacerdote, limpia los candelabros, échale incienso allá al incensario y reza tu rosario, ponte todos tus escapularios y exhibe todas tus estampitas, pero allá con tus seres mitológicos, pero no nos vengas a impregnar con esas realidades nuestra vida adulta como seres humanos serios, hombres, ¿no?, que han sabido ya asumir su historia. Ya hemos pasado de esas épocas, ¿no?, medievales y oscuras, donde todo era pecado y no tenía sentido, porque prácticamente nos íbamos a quemar en el fuego eterno del infierno. Y si nos iba bien, había que pasar un larguísimo tiempo en el purgatorio, tratando de purificar nuestras penas, nuestros pecados, nuestras tristezas y profundas desolaciones cuando estábamos vivos. Pero una vez superadas estas atmósferas pestilentes del medioevo, a través de la razón y el uso de la inteligencia, a través de la ciencia, la tecnología y todos esos avances tan maravillosos que el hombre se ha podido construir y hacer, no nos vengan ahorita a contaminar con sus dioses y sus cosas raras. No, somos adultos, hoy en pleno siglo XXI ya estamos bastante creciditos para estar con esos aspectos de orden tan anacrónico. Pues bien, pues eso es lo que está pasando en estos días, ¿no? Porque junto a esta noción tan elemental que acabamos de decir, y con estos ejemplos que estoy dando, pues su santidad San Juan Pablo II, ¿no?, cuando era papa, nos decía, una poderosa antievangelización, es decir, el secularismo, una poderosa antievangelización que dispone de medios y programas y se opone con gran fuerza al evangelio y a la evangelización. Sí, este deseo de sofocar la voz de Dios está bastante bien programado. Muchos hacen cualquier cosa para que no se oiga su voz, la voz de Dios, y se oiga solamente la voz del hombre que no tiene nada que ofrecer que no sea terreno. Bien, junto a esta noción y estas palabras de su santidad San Juan Pablo II, el cardenal Urosa de Venezuela dice lo siguiente: el secularismo afecta la vida de la fe, golpea a la familia y debilita al cristiano en la lucha contra el mal. Elimina el concepto de pecado o promueve una concepción light del mismo, como si ya no existiera el pecado mortal que enfrenta al hombre con Dios. Y en eso es que estamos. ¿Por qué? Porque como quiere eliminar el concepto de pecado pues hace parte de ese proceso sistemático de sacar de la vida pública todo lo que tenga que ver con Dios. Pues el pecado está íntimamente relacionado con Dios, no porque Dios sea pecador, no, sino porque Dios está íntimamente relacionado con el hombre que es pecador. Entonces, Cristo Jesús tiene su sentido, ¿no? Es porque viene a hacer la voluntad de su Padre Dios, que es tratar de redimir al hombre de su pecado. Vino por todos los pecadores. Pero si no hay pecado, ¿para qué Cristo Jesús? Si no hay pecado mortal que nos lleva al infierno, ¿para qué Cristo Jesús que nos da la salvación y la vida eterna?
Entonces, son las cosas que uno está viendo. Cristo Jesús vino por todos los pecadores y quiere precisamente evitarnos el pecado mortal, porque nos ama. Pero como estamos tan creciditos, tan maduros, ¿no? Y tan pensantes, ¿no? No necesitamos de ese tipo de cosas, de seres tan extraños que prácticamente suenan a mitología y a fábula. Entonces, al no existir pecado, pues ¿para qué Cristo? Y así, de manera sistemática, como dice esta noción, ¿no? El secularismo y la ideología que apunta a separar a Dios de la vida pública y pretende la sistemática eliminación de cuanto hay de cristiano. Entonces, una vez eliminado el concepto de pecado, como dice también el cardenal Urosa de Venezuela, pues si no hay pecado, ¿para qué Cristo Jesús? Si no hay pecado, ¿para qué Cristo Jesús aquí en la tierra? Entonces Cristo Jesús se convierte en un personaje que si no es mitológico, que si no es de fábula, pues de pronto sí puede ser histórico, pero que un personaje que como uno de tantos que hay por allí, un avatar, un ser muy iluminado, muy profeta, muy interesante, pero no más. ¿Listo? Pues bien, y que todas las realidades de pecado, pues no son realidades de pecado, sino son producto de nuestros contextos sociales, educacionales, históricos, sociales, etcétera, etcétera, que han hecho que nuestra realidad humana pues presente una serie de vacíos, una serie de traumas, una serie de complejos que hacen precisamente que tengamos determinadas conductas, ¿no? Pero que no son pecados, son precisamente el fruto, ¿no? De esas situaciones de carencias y vacíos afectivos. Bien. Pero que pueden ser tratadas de una manera distinta y no con cuestiones de confesiones y direcciones espirituales, sino un buen tratamiento psicológico, ya que la ciencia le aporta al hombre lo suficiente y lo necesario para que él mismo sea grandecito y pueda superar todas estas cosas que nos compete, ¿no? Y hace que nosotros tengamos pues, un enfoque dentro de este planeta llamado Tierra. Pero creo que si podemos eliminar todas estas cuestiones de fábulas, de cuentos, de historietas, de dioses y cosas de estas, pues el hombre podría hacer mejor su papel aquí en la Tierra. El hombre tiene mucho miedo del infierno, de esas cosas que se metió en la Edad Media. Somos bastante creciditos, maduros para aceptar esos cuentos no infantiles. Entonces, por eso, nosotros sabemos que las relaciones entre personas del mismo sexo, pues eso no es pecado. Yo no sé por qué dijeron que eso es pecado, ¿no? Si es algo tan natural, eso es natural. Yo no sé, es que uno sale a la calle y uno ve, eso pues hombres con hombres y mujeres con mujeres, eso es lo que uno ve. Es raro, rarísimo cuando uno ve un hombre y una mujer, es rarísimo. Ahora el que estoy haciendo sarcasmo y sátira soy yo. Pero es para que usted vea lo que nos muestra el secularismo. Qué palabras tan profundas las de su santidad San Juan Pablo II cuando dice que el secularismo es una poderosa anti-evangelización, que dispone de medios y de programas y se opone con gran fuerza al evangelio y a la evangelización. ¿Y cómo se hace eso? Pues no con agentes externos, sino con agentes internos, que son los que les va a ser más fácil impedir la evangelización y más bien ejercer una anti-evangelización. Y lo están haciendo, porque lo estamos viendo. Un cardenal y unos obispos que se sienten profundamente decepcionados por lo que la Congregación para la Doctrina de la Fe ha ratificado, porque eso lo ha enseñado el magisterio de la Iglesia durante toda su historia. Entonces no sé por qué se alarman, precisamente porque hace unos 200 años, 50 años, el pecado era pecado, hoy ya no, eso se llama secularismo, es una realidad sistemática, progresiva y va a seguir avanzando. Entonces, analizando todas estas cosas,
pues uno ya está viendo, ya entiendo es por qué esto que es pecado están diciendo que no. ¿Por qué? Porque, como dice el cardenal Orosa de Venezuela, dice, elimina el concepto de pecado o promueve una concepción light, que el secularismo. En eso estamos. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.